La historia de los poderes armados ha determinado constantemente la construcción del Estado. Muchas décadas de este bicentenario han sido marcadas con la sangre de los colombianos. En las ciudades y en los campos, ejércitos privados irregulares, guerrilleros, malhechores, chusma, pájaros, paramilitares, bandidos, narcotraficantes y políticos corruptos han suministrado justicia por mano propia, violando continuamente los derechos humanos, desplazando de los campos a su población, engrosando los cordones de miseria de las grandes ciudades y ejerciendo un control económico, político y social en enormes extensiones de la nación. Colombia no ha podido consolidar el monopolio del uso de la fuerza y las armas por parte del Estado. El ejército se ha especializado en la guerra contra insurgente. La insurgencia se ha especializado en la guerra de guerrillas. Los paramilitares surgieron para agravar el problema de la violencia y el narcotráfico sirvió de combustible para la guerra. Los poderes armados hacen parte de una larga noche cargada de abusos y de víctimas. Esa es nuestra historia triste, algo que debemos conocer, porque todos somos historia. Aquí tenemos la más grande crisis del hemisferio occidental de todos los tiempos. Eso hay que decirlo así con todas las letras y con toda la realidad. Nadie se imaginaba lo que ha ocurrido, a ojos vistos de una prensa libre y de una democracia. Durante el siglo XIX, la principal función del Estado fue la de sostener las ideas del gobierno de turno, liberal o conservador, en infinidad de batallas, confrontaciones y guerras que dejaban muchas viudas y huérfanos. Estos ejércitos mal equipados estaban conformados por campesinos y peones que trabajaban y sobrevivían en las tierras de sus patronos, para ser usados en batallas a muerte, pese a su poco entrenamiento militar. Vea, este es mi esposo. Lo mataron el 27 de julio del 2004. Y este es mi hijo, él ya lo habían asesinado adelante. Él murió el 30 de agosto del 2001. Y mis hermanitas, yo eso ahí no sé, pero también ellas habían sido asesinadas antes de Luis María. Bienvenidos al espacio del Salón del Nunca Más. Esta propuesta surge como una necesidad vital de la comunidad para dar cuenta de sus víctimas, pero no desde las estadísticas, sino desde sus recuerdos, vivencias y relatos. La Guerra Civil de los 1000 días se considera la más grande del siglo XIX y de inicios del siglo XX. Fue una guerra irregular entre liberales y conservadores que terminó degradada hasta convertirse en una matanza generalizada por todo el territorio nacional. Su principal consecuencia fue la pérdida del Istmo de Panamá, donde se optó por la independencia promovida estratégicamente por los Estados Unidos. Cuando tomaron este pueblo unas personas a imagen de la ley, eso se comenzó un carrobomba a las 11:30 de la mañana, luego se prendió un abaleo por toda parte desde las 11:30 de la mañana hasta todo ese mediodía, toda la santa noche y al otro día después de que amaneció y uno no sabía ni si esconderse o salir corriendo. Eso es un temor y un miedo miedosísimo que se sufrió aquí en el pueblo de Granada. En 1907, bajo el gobierno del general Rafael Reyes, se constituye un verdadero ejército nacional, para lo cual se funda la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, la Escuela Naval de Cartagena y la Escuela Superior de Guerra. Tenemos un ejército politizado según los gobiernos de turno desde la Nueva Granada. Ese momento de iniciación de la profesionalización fue definitivo. Tuvimos el monopolio de la fuerza por parte de un Estado centralizado de 1903, cuando terminó la Guerra de los 1000 días, hasta el 48. Fue un periodo de paz importante y un periodo de construcción del Estado Nacional, pero después se perdió, primero con las guerrillas liberales y toda la confrontación y la violencia de los años
50, y después con las guerrillas revolucionarias de origen nacionalista o comunista que poblaron el país a lo largo de estos 60 años. La historia mía como víctima es que iba en un bus de San Carlos y en el camino los cogió una bala. Eso fue el 6 de noviembre del 2005. Nosotros sentimos fue la muerte, porque usted sabe que cuando ocurren cosas así tan dolorosas, usted piensa es que la vida suya terminó para siempre. El 9 de abril de 1948 es asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, y con este acto se da inicio a una de las más amargas épocas de la historia reciente de Colombia, conocida como la violencia. Una persecución al liberalismo se inicia por todo el país, donde el componente militar del gobierno tiene una clara orientación política. La violencia política, que fue la primera etapa de la violencia que todavía sufrimos, fue la que dio lugar a que se recuperara la parte militar del ejército, sobre todo, que fue el que hizo frente a la violencia sectaria. Los cuarteles, los militares volvieron a sus cuarteles y pudimos revivir el espíritu militar que se había ido disolviendo en la contienda puramente civil de liberales y conservadores, que fue fatal para el país y fue fatal para la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Acá están estos libritos que son unas bitácoras. En estas bitácoras vienen los familiares, los amigos y los conocidos a escribirles. Muchos no tienen escritos, otros sí lo tienen. Y eso también es una forma de que les limpien el nombre, porque mucha gente viene acá y dice, a este por algo lo mataron, por algo lo desaparecieron. Entonces es una forma de limpiar su nombre y de decir en verdad quién era. El 13 de junio de 1953, debido a la violencia partidista y a la crisis de gobernabilidad, el general Gustavo Rojas Pinilla anunció a través de la radiodifusora nacional que como comandante de las fuerzas militares asumía el poder. Los generales del momento acompañaron al general Rojas en un vacío de poder. En primer lugar se dice, general, que usted no tiene ni capacidad mental ni física para dirigir al movimiento que usted mismo fundó. ¿Usted qué tiene que observar a esto, general? Físicamente estoy muy bien y intelectualmente estoy mucho mejor que cuando asumí la presidencia el 13 de junio de 1953. Me sacaron primero a enseguida ya se fueron y lo llevaron allá a la casa y se fueron con él. Y de ahí bajé para donde un vecino abajo a la carretera y me dijeron que es que por ahí habían 2 muertos. Entonces dije yo que entonces era mi esposo y mi hijo y me contestaron que es que sí. Entonces me dijeron ya que qué iba a hacer yo y le dije que yo los echaba en el bus de las 11 para velarlo aquí. Me vine con ellos desplazada y esta es la hora que no he vuelto por allá a la finca. Yo me vine con ellos 2 muertos y yo no he vuelto. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número 1 del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia. El 27 de mayo de 1964, un batallón de 16.000 soldados del ejército colombiano, apoyado por aviones que bombardearon con napalm, tomó la población de Marquetalia en el Tolima, en un intento por recuperar lo que consideraba un bastión revolucionario. Quienes huyeron con vida de esta operación fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En los siguientes meses y años nacieron otros grupos guerrilleros, como el ELN, el EPL y el M-19. Los terratenientes acapararon grandes territorios y expulsaron a los campesinos de mucha pequeña propiedad y los tiraron a las fronteras a hacer colonización, y esas masas de colonos se rebelaron contra eso. La guerrilla es la manifestación de fuerza de elementos subjetivos menos visibles. En el caso colombiano, la marginación, la pobreza, el fanatismo político, el sectarismo, todo este conjunto de factores que fueron empujando el país a la violencia. En Colombia se ha, digamos, de generación en generación, sobre todo en ciertas regiones, configurado una tradición de lucha armada, de lucha guerrillera,
que ha tenido, insisto, distintas dinámicas, distintos objetivos y propósitos a lo largo de estos más de 200 años, pero creo que en general podría decirse que la experiencia guerrillera en Colombia es casi que una parte constitutiva del proceso de constitución, de conformación de la nación colombiana. El 2 de diciembre de 1981, los narcotraficantes organizaron el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. Su lógica era la misma de las temibles organizaciones paramilitares que azotaron el Cono Sur, que consistió en exterminar a los miembros armados de grupos de izquierda, pero también a sus simpatizantes, a sus vecinos, a sus familias y amigos y a todos aquellos que osaran denunciarlos. La unión de esos dos factores, una guerrilla que victimiza a la población civil y un Estado débil que no da seguridad, es lo que propicia el surgimiento de los grupos paramilitares en Colombia. Porque aquí la idea que dijeron es que se armaron los paramilitares para responder a las guerrillas, pues no fue así. Los paramilitares de los años 90 se armaron fue para responder a las conquistas democráticas de la Constitución del 91, para hacer nugatorias esas conquistas, para impedir que hubiera democratización profunda, para impedir que hubiera pluralismo político. Y entonces se unieron élites regionales con paramilitares para formar una fuerza de contención a la democracia. Y claro, hacían también tareas contra insurgentes, golpeaban a las guerrillas, sobre todo a la base social de las guerrillas. Pero eso fue lo que ocurrió. Por acá está lo que es algo simbólico con los desaparecidos, porque casi siempre cuando ellos mueren los entierran en una fosa común. Entonces está la representación de la fosa, que ahí se ve el simulacro que uno se pone en el lugar del desaparecido. Al reflejarse su cuerpo allá, entonces ahí se ve el dolor que sienten los familiares que tienen un desaparecido. Pero sí, yo la ilusión es que me den los resticos para enterrarlos, para no dejarlos para como animales. Para mí los poderes armados significan pues dolor, tristeza, desolación, angustia, destrucción de una comunidad, de pronto el no recuperarnos fácil de lo que ha pasado, el que destruyan en un momento y no se vuelva a construir tan fácil. Colombia es, yo creo que un emblema de justicia privada, de que la gente resuelve por su propia mano muchas controversias y las resuelve por la vía violenta. Y yo creo que esa es una desgracia nacional que ojalá algún día la superemos.